Y vamos a estar en completo silencio mental. Respira profundamente y toma conciencia del peso de tu cuerpo sobre el sitio donde lo tienes apoyado. Y vamos a ir unificando los 5 sentidos a la vez. Percibe y siente todos los sonidos que hay en tu ambiente, incluyendo el sonido de mi voz. Percibe y siente como que si mi voz fuera la mano que acompaña la tuya en esta relajación que a continuación estamos vivenciando para quietar nuestra mente, para poder abrir nuestros corazones a esta experiencia, a este instante santo. Percibe y siente el sabor a ti que tengas en tu boca, junto al peso del cuerpo, a todos los sonidos, e incluye también los olores que puedas percibir en tu ambiente, el olor que te llegue, el olor a ti, a tu perfume, a lo que sea. Percíbelo. Y el roce de tu ropa con tu piel junto a tu respiración. Siente como tu cuerpo se expande en una serenidad, en una tranquilidad, a medida que vas percibiendo inclusive los latidos de tu corazón y la temperatura sobre tu piel. Y tus ojos que están cerrados en este momento, es una manera de permitirle a los ojos del alma que te muestren toda esa riqueza, esa luz, ese amor que eres, porque los ojos del cuerpo te limitan a ver todo ello. Siéntelo sin pensamiento. Y desde este alerta y desde aquí y ahora comenzamos esta vivencia de este workshop donde hablaremos del perdón es la llave de la felicidad. El perdón es el proceso mental mediante el cual nos liberamos de la culpa inconsciente que tenemos. Y desde este momento puedes abrir tus ojos y comenzamos a nuestra vivencia. Bienvenidos y gracias por permitirme compartir con todos ustedes este instante santo. Bienvenidos al cuarto encuentro global de un curso de milagros a celebrarse en septiembre de este año, el día 28 y 29. En este momento estamos haciendo los workshops como previos a este encuentro que se va a realizar para las fechas en Brasil. La modalidad que se va a hacer es mixta y en esta oportunidad tenemos a la maestra Luzmi Medina, desde España. Ella es venezolana, se encuentra viviendo ya desde un tiempo en Madrid, España. Está formada en los procesos vivenciales de la escuela Aprendiendo a Ser y un curso de milagros. Campamento Solonia con los doctores Carlos Medina y Margot Moya de Medina, desde 1984. Psicoterapeuta y facilitadora de los procesos de Aprendiendo a Ser, maestra de un curso de milagros, directora y coordinadora de la escuela Aprendiendo a Ser Mi Luz, terapias individuales y grupales, grupos de apoyo, abordaje práctico de un curso de milagros, coordinadora y facilitadora de los talleres de niños, Cuento Contigo. Coordinadora y supervisora de procesos de inmersión y retiros vivenciales de Aprendiendo a Ser y de un curso de milagros. Bienvenida, maestra. Gracias por Gracias. permitirnos estar aquí. Y bueno, ella nos trae un tema que es realmente muy controversial en el mundo de la forma, pero que al final es lo que nos llevaría a la verdadera felicidad.
El perdón es la llave de la felicidad. Entonces, sin más preámbulos, los micrófonos son tuyos para que nos deleites con este tema tan fascinante. Gracias. Y bueno, les doy la bienvenida a todos los que están y los que estarán escuchando ahora y luego esta exposición de un tema tan maravilloso que yo diría que para un curso de milagros es uno de los más importantes, porque el perdón, como lo acababa de decir ahora, es el proceso mental, porque es en la mente, mediante el cual nos liberamos de la culpa inconsciente de creer que nos hemos separado de la verdad. Y es lo que nos permite el deshacimiento de todo ese condicionamiento que tenemos, que llamamos ego, personalidad, que nos impide sentirnos unidos a la totalidad, unidos al amor, unidos a Dios. Bienvenidos los que están llegando. Y puedo decir con toda certeza que si no Buenas. practicamos el perdón en la forma que lo necesitamos practicar, podemos estudiar de miles de formas el curso de milagros, pero realmente lo estamos haciendo cuando perdonamos, porque estamos deshaciendo toda esa ilusión para darle realidad a la verdad que somos. Entonces es importante tomar conciencia de que el perdón nos conlleva a reconocer que estamos viviendo en un mundo ilusorio, un mundo que creemos que es nuestra verdad. Y es lo que la mente desde el ego nos muestra, que somos esta ilusión. Y a medida que comenzamos a sanar a través de ese perdón, lo que vemos afuera e inclusive lo que sentimos en nosotros mismos, eso se deshace, se desvanece, como es una ilusión que no existe, y puedes comenzar a sentir lo que realmente eres y ver a tu hermano como lo que es el Hijo de Dios reflejado en ti, porque es o sea, es el espejo de lo que tú realmente eres. Y cuando tú perdonas, no, el perdón, como digo yo, el perdón que he practicado a través de un curso de milagros y aprendiendo a hacer, que como siempre lo digo, para mí es una unidad. No están separados porque he aprendido las dos cosas a la vez y por eso me considero una psicoterapeuta práctica, una terapeuta, una maestra de Dios práctica, porque no hacemos nada con hablarlo, decirlo y no sentirlo. Y en esa práctica tú puedes sentir que todo, absolutamente todo lo que tú sientes y que perdonas se corrige el error en tu mente a medida que vas sanando lo que tu cuerpo te está mostrando cuando se trata de ti. Porque estamos claros que lo que la boca calla, el cuerpo lo grita, pero es todo lo que está en tu mente guardado que vamos deshaciendo a medida que vamos liberándonos desde el perdón. ¿Y qué logramos? Lo que hablamos, la felicidad, la conexión con la verdad, del mundo ilusorio al mundo real. Comenzamos a sentir ese verdadero amor. Y como les digo, la práctica es lo importante. ¿Qué hacemos con creer que podemos llegar como cree el ego, de ir al sitio donde está esa persona y decirle, mira, yo te perdoné porque tú me hiciste esto y esto? No, ese es el perdón que hace mucho tiempo se creía que era el verdadero perdón, pero cuando comenzamos a estudiar el curso de milagros como tal y a vivenciarlo,
nos damos cuenta de que eso no es así, que el verdadero perdón lo tenemos que sanar es en nuestra mente, en nuestro espacio de lo que hemos creído de un pasado, incluyendo el momento de la separación. Y cuando logramos todo ese sentir de esa culpa de creernos separados de la totalidad, porque ese es el origen de la culpa. Y de ello viene como efecto dominó cantidades de culpas que nos vamos poniendo para sentirnos cada vez más separados y sentirnos un Dios desde el ego, un Dios iracundo que no es real. Entonces, pudiera decir miles de cosas, pero para mí la vivencia es lo más importante, porque cuando tú sientes que una persona llega a ti como terapeuta, te busca, realmente es ese alumno que viene a ti, que busca un maestro para ayudar a ver lo que no puede ver, porque cree que en su mente está condicionada de una manera, como digo yo, que tuvieron unos Ray-Ban de cuero que no le permiten ver más allá de sus ojos. Sí, y le tapa toda esa realidad que es, y viene y te muestra lo que realmente necesitas tú sanar. Y si ya está sanado en ti, tú vas a dar ese regalo también. Y es algo bien, bien hermoso cuando, por ejemplo, yo veía que alguien llegaba y me decía, sí, mira, porque yo necesito sanar, porque tengo un problema con mi hijo, porque es muy desordenado y eso a mí me da de todo, hasta asma. Y comienza a hacer su proceso y yo miro adentro y digo, claro, ese es mi desorden y comienzo a ayudar en ese proceso y sano mi desorden. Porque cuando hay un desorden y se sana, comienza un orden divino dentro de ti. La parte santa comienza a sentir ese amor que lo puedes experimentar cada vez más en cada ser cuando no tienes que juzgarlo, cuando no tienes que etiquetarlo, porque eso lo hacemos desde la separación. Vemos a alguien y lo vemos con el traje de etiqueta que le traemos de toda la vida, desde que lo conocemos, y cuando llega lo que ves es eso. Yo lo llamo la armadura oxidada. Y cuando nosotros deshacemos con el perdón esa armadura, lo que resplandece es su inmensa luz que es. Y es la muestra de mi luz. Entonces, ver eso a cada instante, en cada ser que está ante ti como un instante santo, como un encuentro santo, es hermoso. Y eso lo hemos vivenciado desde hace muchos años, desde esa práctica que tenemos casi a diario, porque si no es con algún paciente que llega, que lo llamamos paciente no porque está enfermo, sino la paciencia es la ciencia de la paz y el paciente es parte de esa paciencia que le venimos a dar desde nuestra paz. Y por eso lo llamamos paciente, pero realmente es un hermano que viene a pedir ayuda, pero nos viene a dar ese regalo. Y tengo una vivencia que al inicio, como ya todos creo que saben, que mi hermano fue el que me enseñó mucho de lo que sé, de aprendiendo a hacer prácticamente todo, diría yo, porque estuvo desde sus inicios, desde el conocimiento de todo eso que le iba surgiendo, y él era constante en sus exámenes conmigo. Cuando estaba en mi casa, eso era constante el examen, como decía yo, ahí viene pues. Y era constante, pero muy interesante porque para mí era un regalo a cada momento. Entonces, para él me decía, es importante que le quites todas las etiquetas a las personas cuando lleguen a ti. No la veas con el pasado, como muy bien lo dice el curso. No veas a tu hermano con el pasado, a nadie. Y si te miras en un espejo, no veas tu pasado, porque a veces dice, te miras en el espejo y lo que ves es ese pasado que tú crees que eres. Y te impide ver lo que realmente te ofrece el amor que eres.
y comienzas a amarte cada vez más cuando perdonas, cuando ayudas perdonando a otra persona y ayudar a otra persona a que se perdone, todo ese compendio de perdón y de amor, el resultado se da en ti, la cirugía sin bisturí. Entonces, ¿qué pasaba conmigo? Que habían personas, en especial cuando aparecían, que yo sentía que, como dice Jorgito, Munra aparecía, Chucky aparecía, mi cara cambiaba y él se daba cuenta y me decía, pero ¿qué te pasa? No, y realmente lo de ella era con el pasado. Entonces él me dijo, tienes una práctica. Cada vez que veas a esa persona, imagínate que es Jesús que va entrando por esa puerta. Y yo decía, qué de valor el tuyo. Pedirme que yo me imagine esa persona como Jesús. Eso era en los inicios. Hoy día es mi recomendación de corazón. Hoy día lo hago pero es que casi a diario. Pero en ese momento yo decía, qué de valor. Pero un buen día me quedé en silencio y mi ser me dijo, hazlo, prueba. Y lo hice. Y esa persona llegó a mí y me dijo, ¿qué te pasa? Te veo tan diferente. Te veo un cambio y el cambio era sencillamente que ya no había un juicio, así sea con la gesticulación, porque hasta con los gestos uno sencillamente ataca. Porque cuando tú ves un ataque afuera, ya es porque ya viene de vuelta, ya hay un juicio, ya hay algo, así sea con la mirada, con una posición, ya eso te indica que hay un ataque. Entonces, entender eso es una ayuda muy grande en la práctica, porque no es solo practicar yo te perdono, no, porque ese perdón no es real. El perdón hay que hacerlo desde dentro, desde esa parte de ti que quedó atrapada en el tiempo, que ahora vamos a tener una vivencia con eso, para que lo sientan, porque la palabra agua no moja, hay que sentirlo y darse cuenta que es verdad, que el curso de milagros es un regalazo que nos dio Jesús para recordar lo que se nos había olvidado. Entonces, así como ese ataque, hay otros ataques que son importantes nombrarlos para sentir que ese perdón hay que hacerlo urgentemente. O sea, si no tienes esa práctica diaria, tienes que acostumbrarte a hacerlo si eres estudiante de un curso de milagros. A mí me puedes decir que hayas tenido 20 años estudiando un curso de milagros, 30 años estudiando un curso de milagros, pero si no practicas el perdón, no se logra realmente, honestamente, porque esa es la verdadera práctica. Entonces, hay otras agresiones que son bien importantes, que es, por ejemplo, la sobreprotección. Es una manera de agredir haciéndole sentir al que cree sobreproteger, le estás haciendo sentir que no significa nada, que no es importante. Y es tan válido que cuando ese niño está sintiendo esa sobreprotección que cree que es amor, porque es lo que hemos aprendido, y resulta que cuando empezamos a ver que ese niño no lo dejamos ni que escoja su ropa, no lo dejamos que coma él solo, no lo dejamos, y ya puede tener 7 u 8 años y todavía hacemos lo mismo. No lo dejamos dormir sin contarle el cuento, sin arroparlo, sin darle algo. Eso hace que la persona sea dependiente siempre de la aprobación afuera, de alguien que apruebe lo que tú hagas. Y esa persona se siente que no es capaz de tomar decisiones cuando es un adulto. Y eso de verdad yo lo he vivido con niños, adolescentes, adultos y conmigo misma en mi proceso de sanación. Lo digo de corazón, es importantísimo. Como también está la otra forma de agresión, que es la indiferencia, que para mí es la más grande.
la agresividad más grande, es sentir que tú ignoras a alguien, pero realmente a quien estás ignorando es a ti. Y por ende, estás ignorando lo que tú eres y estás ignorando a Dios. Imagínate entonces cómo tú puedes lograr salir de todo eso perdonando. Perdonando. Por eso yo soy fanática, como le digo a Jorgito, de que el perdón realmente es la llave de la felicidad, porque cómo te libera de las creencias en la enfermedad, en el miedo, en la dependencia, en tantas cosas, porque es todo el mundo que abarca el ego, que cuando perdonas todo, comienzas a sentir que el verdadero perdón es contigo y con Dios. Y cuando logras perdonar lo que has creído de ti, que es lo que has creído de Dios, comienzas a vivir el mundo real. Entonces tus ilusiones se cambian por los pensamientos ilimitados, por el sueño de la verdad. Y vas a vivir en tu presente, aquí y ahora, de esa manera, sin juicio, sin valorar esta ilusión, aunque la tengas que vivir, pero sin darle la importancia que le habías dado hasta ahora. ¿Cómo? Estamos aquí, claro está, y estamos haciendo todo lo que tenemos que hacer, pero no lo valoremos, vivámoslos y punto, como hacen los niños. Siempre como me ha encantado trabajar con ellos, que son mis mejores maestros. Es la verdad. Los niños viven esa experiencia. Ellos en el momento se caen, se rompen las rodillitas, se levantan, lloran, patalean, lo que sea, y al rato vamos a seguir adelante. No se quedan atrapados. Mira que ayer a las 2 de la tarde me caí, me rompí y me echaron tal cosa y me pusieron una curita y después se me cayó y empieza la historia y la película de terror de Stephen King hasta que ¿qué? Le das tanto valor que te olvidas de lo que eres y entonces empiezas a sufrir una película de Stephen King. ¿Y por qué no de Walt Disney? ¿Por qué no la felicidad? ¿Por qué no el amor? Entonces estamos para eso. Aquí y ahora vamos a vivir después que perdonamos todo eso que creíamos que éramos. Porque ahora yo creo que me llamo aquí Luzmina, Luzmi, como me dicen, pero realmente yo soy la extensión del amor como hija de Dios o como hijo de Dios, porque es uno solo, unido a su creador. ¿Y qué es lo que está afuera? Todo lo que yo he creído de mí y que ahora lo estoy sanando y estoy viendo a cada uno de mis hermanos como parte de mí, sin juicio, sin ataque, sintiéndolo uno conmigo y amándolo como me amo y amo a Dios. Realmente esa es la verdad. Y eso es lo que el curso, en resumen, nos quiere brindar. Para mí, la primera parte, para poder llegar a sentir que somos el Hijo de Dios y sentirnos en la unidad con Dios y vivir en el presente, sintiendo esa verdad de lo que somos, es el perdón. Si alguien quiere preguntar algo, estoy a su disposición. De todo lo que hemos ido hablando. No todos a la vez, por favor. Bueno, micrófonos abiertos. ¿Quién desea hacer una pregunta? Permiso. Pregunta, aporte, o sea, comentario. Bueno, aquí hay gente muy querida y conocida. Hola María Victoria, María Gracia, Joyce, Flor María, Antonia,
Teresa. Oye, Teresa. A ver, ¿quién quiere preguntar algo o comentar algo? Estamos todos claros que el perdón es la llave de la felicidad, Jesús. No, solo iba a decir que para mí el perdón es el cimiento del curso. ¿Perdón? El pilar, el perdón es el cimiento del curso, el pilar Por fundamental. supuesto, eso es. Así lo digo, que es el proceso mental en el cual nos liberamos de la culpa inconsciente. Porque todo lo que estamos inventando no es real, es Y te, ilusorio. y te devuelve al cielo. Tengo yo la teoría de que sonríes al perdonar porque vuelves al instante del que se te olvidó reírte. Por supuesto. Y vivir aquí ahora sintiendo ese gozo de saberte unido al amor es lo máximo. Porque no hay juicio, no hay necesidad de atacar, no hay necesidad sino de sentir la unicidad y el placer, el gozo del convite de estar con todos tus hermanos en unión con Dios. Lo máximo. Y eso lo vamos a vivenciar ahora también. Muy bien. Bueno, entonces, ¿qué les parece si hacemos esa práctica y nos atrevemos de verdad? Porque siempre hay algo que perdonar. Bueno, malo, como lo queramos llamar, no importa. Sin significado, pero hay algo que siempre está ahí como una piedrita en el zapato, que nos impide sonreír de verdad, que nos impide sentir el gozo que somos y estar en el cielo, así como en la tierra como en el cielo, de igual manera. Bien, entonces, en lo que he aprendido todos estos, vamos a llamarlos 40 años, que para mí ha sido toda mi vida, vamos a unificar los 5 sentidos a la vez, para permitirnos quedarnos en silencio, silencio de todos los ruidos estridentes que tenemos en nuestra mente, en nuestro cuerpo, en todo. Lo vamos a sentir. Entonces, solo permítanse dejarse guiar por mi voz y el que quiera cierra sus ojitos para que pueda experimentar aquí y ahora esa sensación de dejar de pensar. Imagínate ese regalazo, porque ¿cómo cuesta dejar de pensar, verdad? Y aquí lo vamos a sentir y desde ese dejar de pensar vamos a tomar conciencia, respirando profundo y tomando conciencia del peso de tu cuerpo sobre el sitio donde lo tienes apoyado. Respira profundo y toma conciencia también de todos los sonidos que incluyan en tu ambiente, todo a la vez. No uno primero y otro después. En este momento se los voy a ir unificando, pero luego lo sienten como un solo sentido que percibe todo al mismo tiempo. Percibe junto al peso de tu cuerpo y a todos los sonidos, incluyendo mi voz, que es como la mano que guía la tuya en este viaje sin distancia que vamos a hacer aquí y ahora. Percibe y siente los olores que puedas percibir en este ambiente, el sabor en tu boca, los olores, el roce de tu ropa con tu piel junto a tu respiración. Y si tienes tus ojos abiertos, percibe la luz, el color, que yo te invito a que si quieres lo cierras, porque a veces los ojos del cuerpo te impiden ver lo que los ojos del alma te quieren mostrar. Y es una invitación a mirar profundo dentro de ti. Ups. Siente
todo a la vez. Los latidos de tu corazón, la temperatura sobre tu piel, el roce de tu ropa con tu piel. Aquí y ahora, sintiendo todo a la vez y desde este presente, observa en tu mente y expándete en ese amor que eres para que puedas ser espectador de todo lo que te había limitado hasta hoy, vivenciar el cielo aquí en la tierra. Percibe y siente que te imaginas caminando por un bosque hermoso, muy fresco, que el olor de esos árboles que huelen con esa humedad te inspiran a caminar relajado todo ese espacio, y a lo lejos ves que se va acercando una figura que su andar te es muy familiar. Y ahora está ante ti esa persona y mírale a los ojos y observa esa persona que quizás en algún momento hizo un juicio de ti o tú hiciste un juicio de esa persona. Esa persona que sientes que de alguna manera te hace vivenciar una emoción diferente al amor en tu cuerpo, en tu mente, en todo tú. Obsérvate. Esa persona que está en tu entorno y que sientes que solo mirarla te hace sentir una emoción diferente dentro de ti. Perdón, siéntelo. Sienta a esa persona, siéntela y observa que viene a tu encuentro. Y mira lo que sus ojos te quieren mostrar. Mira bien profundo en su mirar, porque está ahí con sus manos vacías, mostrándote lo que viene a mostrarte. Y siente todo lo que te produce su mirar. Miedo, rabia, tristeza, lástima, dolor, culpa, cualquier sensación que puedas sentir cuando observas a esa persona que está ante ti. Y fíjate, siéntela. Y si en tu cuerpo comienzas a sentir una emoción o una sensación de dolor, de molestia, en alguna parte de tu cuerpo, por favor, déjala que se exprese. No te resistas. No la controles. Déjala que se expanda, que sientas esa emoción que ha estado contigo desde hace mucho tiempo y ahora se estaba reflejando en una parte de ti con una molestia. Observa todo lo que estás sintiendo. A medida que ves esa persona que te hace sentir ese cúmulo de emociones, quizás no es una, sino son varias. Y deja que venga a ti esa emoción y se expanda y crezca tanto dentro de ti que ya no pueda crecer más. Observa la emoción que sientes, miedo, rabia, tristeza, dolor, lástima, culpa, indiferencia. Y con toda esa emoción que sientes, deja que venga a tu mente un recuerdo donde por primera vez tú sentiste esa misma carga emotiva que estás sintiendo ahora. Sin buscar nada, solo deja que venga a tu mente ese recuerdo de una parte de ti que quedó atrapada en tu mente sintiendo alguna culpa, algún miedo, alguna emoción que no sea amor, tristeza, rabia, dolor. Y cuando llegue a tu mente, observa a esa criaturita que quizás estaba muy pequeñita y observa todo lo que está pasando en esa escena. ¿Y quién está con esa criaturita que eres tú? O ese niño o niña que está allí. Observa qué está pasando. Y mírala a los ojos
y observa qué sientes tú, adulto, viendo a esa parte de ti que está sintiendo esa emoción que no es amor. Y ahora que lo estás sintiendo, te pido que metas tus manos en esa escena y traigas a tu presente esa parte de ti que no sé dónde está. Eres tú la única persona que sabe dónde está esa criaturita que acabas de ver, que acabas de sentir. Y tráela y dale todo el amor aquí, ahora en tu pecho. Abrázala y hazle sentir todo el amor que tú tienes para esa criaturita. Y dile, qué bueno que te encontré. Ahora que te he encontrado, quiero que sepas que no me había dado cuenta la falta de amor que había tenido de mí para ti. Y ahora vengo a decirte que ya no estás solo o sola. Ahora estoy contigo aquí y ahora para ti. Perdóname por no haberte visto antes. Perdóname por todos los juicios que he hecho de ti desde ese instante hasta hoy y todo lo que pensé, todos los pensamientos limitantes que he tenido contigo hasta hoy. Perdóname. Perdóname por no haberte valorado, por haber creído que no eras importante en ese momento y hasta ahora en muchas situaciones en mi vida donde te he sentido poco importante. Perdóname. Y fíjate quién está en esa imagen, que ahora tú vas a ese encuentro con esa parte de ti, esa criaturita que vistes en esa escena. ¿Quién le hacía sentir de repente esa soledad, ese miedo, esa tristeza? ¿Quién estaba ahí en ese momento contigo? Y la persona que haya hecho sentir a esa criaturita cualquier emoción, o si por el contrario se sentía que se había quedado sola, esa criaturita, ¿quién creyó que la dejó sola? Y esa persona que llega ahí, donde tú estás, en esa imagen que has visto en tu mente, mira cómo se acerca a ti a pedirte perdón por no haber estado contigo cuando más tú necesitabas su amor, por todos los juicios que pudo haber hecho de ti, por haber sido agresivo o por no haber estado en los momentos que tú pudiste sentir esa necesidad de su compañía. Mira cómo te pide que le perdones. Perdóname por todo el daño que te hice sin siquiera saberlo. Y mira cómo tú le miras a los ojos y le dices, esa criaturita, no el adulto que ya sabe, que creció y entendió muchas cosas. Es esa criaturita que quedó ahí atrapada en el tiempo, quien le va a decir, desde lo más profundo de mi corazón te perdono por todo lo que pensé e imaginé de ti, por creer que me hiciste mucho daño, pero también te pido perdón porque te juzgué, pensé que no me querías, pensé tantas cosas de ti y te pido perdón por todos los juicios que he hecho de ti. Y mira cómo esa persona te dice, yo te perdono porque te confundiste con todo lo que viste. Y te doy las gracias porque me perdonas de corazón. Y mira cómo te abraza como nunca antes te había abrazado. Siente ese abrazo de esa persona contigo, con esa criaturita que había necesitado ese perdón de ese momento que quizás hasta una culpa muy fuerte había y no te habías dado cuenta que estaba allí. Y ahora te liberas de esa culpa, se lo dices a esa criaturita, te libero de todo lo que pensé de ti desde ese momento hasta hoy. Perdóname por no haber estado contigo cuando más necesitabas mi amor. Pero a partir de ahora, también te necesito en mi presente porque eres una pieza importante en el rompecabezas de mi mente para sentir paz en mi presente. Y mira cómo esas dos personas, esa criaturita que eres tú y esa persona se abrazan,
se abrazan con un amor donde tú puedes mirar sus ojos y puedes ver su alegría, su gozo, su paz. Mira los ojos de esa persona y siente ese amor. Y mira cómo de tu pecho salen inmensos rayos de luz dorada, hacia arriba, hacia abajo, y lo envuelves en ese abrazo de luz y de amor, y se hacen una sola luz que ahora se integra por tu pecho. Respírala profundamente. Siente cómo va expandiéndose y creciendo ese niño, esa niña, dentro de ti, y se va haciendo grande como tú, como un ungüento refrescante, sanador, que llega a cada célula de tu cuerpo. Y mira cómo se va expandiendo esa luz, tanto que ahora se expande por todos tus poros, por todos los espacios del sitio donde te encuentras, por todo esa ciudad donde te encuentras, ese país, ese continente. Te haces uno con toda la luz, con todo el mundo. ¿Y quién más está en todas partes como tú en este instante? Dios. Y siente el amor que te une en este instante, porque allí donde estás, en esa luz, en esa plenitud, en esa paz, ¿qué significa entonces allí el cuerpo? Nada, eres luz, eres uno con Dios. ¿Qué significa la enfermedad ahí donde está? Nada. ¿Qué significa la culpa allí donde estás? Nada. La enfermedad, si no hay cuerpo. ¿Qué significa la enfermedad? Nada. Y observa qué significa el amor ahí donde estás. Todo, como Dios, la plenitud, el amor, el gozo, la paz. Y en este momento percibe que eres uno con Dios, y allí ante su luz y ante su amor, Padre, aquí vengo con mis manos vacías, porque necesito tu perdón. Me había imaginado separado de ti, pero ahora quiero sentirte junto conmigo, así como ahora puedo sentirlo, siempre, a cada instante, a cada momento. Y observa lo que Dios te dice en tu mente. Escucha su voz, escúchala y no pienses, solo siente. Y en ese sentir escucha su voz. Date permiso a sentirlo. Si no escucha la voz, a sentir su amor, a sentir su paz, su plenitud, porque eso eres tú, uno con Dios y con todos, en perfecto amor y en perfecta paz. Y sintiendo esa plenitud y esa totalidad, trae contigo tu luz y disponte a regresar a vivir el cielo aquí en la tierra, a sentirte uno con Dios en cada hermano, en cada instante de tu vivir. Y cuando estés dispuesto, mueve tus manos, mueve tus pies y disponte a regresar a vivir aquí y ahora, desde el amor y desde la paz. Bienvenidos a tu nuevo despertar. Y cuando estén dispuestos y quieran compartir su vivencia, sería interesante escuchar cómo han vivenciado este momento. Sé que muchos lo han hecho, pero hay otros que quizás es primera vez. Para mí, como estamos en presente, cada vivencia es la primera vez, porque lo demás sigue siendo pasado y no existe. Aquí y ahora, ¿quién quiere experimentar y compartir su vivencia de lo que pudo sentir en esto que acabamos
de hacer. El encuentro con Dios, con el perdón y con nosotros mismos desde la paz. Todo es silencio. Yo voy a romper el silencio. Estaba esperando que hablaran otras personas, pero seguro van a hablar después de mí. Gracias, Luzmi, porque ha estado hermosísimo, al menos para mí, esta experiencia y me ha ayudado mucho, porque como tú bien dices, todos los días Dios nos da el pan nuestro de cada día. Y es que hay algo que perdonar, porque nosotros somos aquí perdonadores, este es nuestro oficio. Nos mandaron al mundo a dar luz y lo que menos hemos hecho es dar luz porque el miedo nos asusta y nos echamos para atrás. Y tenía yo una espinita en el zapato hoy que me había mostrado el Espíritu Santo y aproveché esta experiencia Qué para bonito. abrir mi mente, mi corazón y poder ver lo que a veces no queremos ver o no podemos tocar. Y gracias porque la fuerza de tu presencia, de tu luz, de tu intención y la de todos nuestros compañeros que están hoy aquí, que hacen esa unidad de luz más brillante que nada, pues hace que todos sanemos. Al menos yo, te repito, te doy las gracias porque tuve una experiencia preciosísima y por supuesto total perdonada, total amada, total Dios y estoy muy agradecida, muy bendecida. Así que gracias de nuevo y ojalá que los otros que se animen también. Por ahí está Jorge que quiere decir algo. Y ahora Joyce también va a compartir su vivencia que estaba escribiendo allí. Y Adelante, Jorge. yo iba a leer lo que estaba escribiéndonos Joyce en el chat, Ah, ok. que ella está pidiendo disculpas, que está en el carro, pero Oh, iba a perdón, aprovechar de leerlo por todos perdón, Joyce. nosotros, ¿no? Que ella dice, vi una niña aterrorizada viendo la película Tiburón y yo vivía en la isla de Margarita. Qué mal. El miedo a ser atacada y morir me ha acompañado desde siempre y lo pudo ver. Y nos da las gracias aquí en el chat para Luzmi también. Gracias, Padre. Gracias, Joyce. Qué bonito que hayas podido lograr sanar esa parte de ti que sentías que te impedía vivir el eterno presente, porque el sentir que nos podemos morir en cualquier momento, que el cuerpo caduca, pero el ser jamás puede caducar. Y vivir esa experiencia, de verdad que me encanta, Joyce, que lo hayas logrado. Bello. A ver quién más quiere compartir. Esto es muy lindo, Jorge, el ¿querías poder decir otra? sentirnos así acompañados y compartir, porque esa es la idea, que podamos sentir que somos uno en este instante santo. Adelante, Jennifer. Sí, es que vi a Jorge con la manito levantada y creía que iba a decir algo más. Ah, adelante, Jorge. Dime, mi amor. Y quería aprovechar que yo no pierdo el autobús de montarme y hacer un ejercicio cada vez que tenemos la oportunidad. Para mí, la oportunidad de que llevemos el cuarto encuentro global me ha permitido conocer y vivir muchas cosas bonitas de aprendizaje interno como nos los trae Antonia. Aquí tenemos a Jesús, que también hizo su workshop y que también
como decimos, nos cae el rayo despendejador cuando vamos a escuchar a Jesús y nos dice algún detalle que nos llega. Y en este ejercicio que pude hacer con Luzmi, me gustó mucho porque, a ver, mi mente es muy racional. No sé si le pasa a ustedes. Mi mente es muy racional. Eso no es nada nuevo lo que estoy diciendo. Pero yo llegué a un punto en donde dije, ok, si yo uso mi mente en mi contra y siempre estoy pensando pensamientos extraños y locos en mi mente y me mantienen distraído de mi verdadera identidad, ¿por qué no puedo usar mi mente a mi favor también? A ver, lo voy a poner así. Todo este proceso que acabamos de hacer ha sido imaginativo en nuestro cerebro aquí, ¿sí o no? Entonces yo estoy aprovechando el proceso de terapia, vamos a llamarle así, en donde nos estamos imaginando una situación para poder acceder a esas cosas que yo tengo dentro y poder descubrir. Y al final del ejercicio me llegó una imagen que me gustó mucho, que es la que quería compartir, de que nosotros tenemos que ser un sol con patas. Y que esa imagen me ha venido en estos días bastante. Y la he estado compartiendo con todo el que puedo. Perdón, ¿un qué? Un sol con patas. Ah, ajá. A Entendí donde otra quiera cosa. que nosotros vamos, tenemos que iluminar todo y llevar nuestra verdadera identidad. Porque cuando Yo también. llegamos a esa expansión y sabemos que somos uno con Dios y no sé qué, ese es nuestro verdadero estado natural. Y el antinatural es estar con el radio prendido del ego y tenemos que hacer ese hábito ahora. Entonces, eso era lo que quería compartir, que con este ejercicio que acabo de hacer con Luzmi, me llega esa imagen clara de que, oye, ya tenemos que dejar de jugar, sí, perdonar todo el tiempo, pero ahora tomar la decisión de ir caminando como un sol con patas. Entonces era simplemente que quería dejarles ese compartir de mi ejercicio. Sí, eso es bien importante, Jorge, lo que estás diciendo, porque no es quedarnos solo en perdonar el pasado, en quedarnos allá y vamos a seguir sacando el cofrecito, sacamos un poquito y decimos vamos a dejar para mañana y volvemos otra vez y otra vez. No, vamos a tomar la decisión ya de vivir el cielo aquí en la tierra. ¿Cómo? Teniendo solo desde el presente, estar en silencio, sin juicio, sin valorar esta ilusión y teniendo pensamientos con Dios, pensamientos ilimitados, pensamientos que nos los ha enviado Jesús en el curso de milagros, pero a manos llenas, porque tú abres el curso de milagros y salen cantidades, palabras, oraciones que te recuerdan que tú eres el presente, el Hijo de Dios, aquí y ahora, que no tienes que estar en un futuro que es incierto, ni en un pasado que no existe tampoco. Entonces, toma la decisión, tenemos esa capacidad de cada instante elegir de nuevo. Vamos a hacerlo. Adelante, Antonia. Gracias. Sí, mira, Jorge, nosotros somos un sol con patas. O sea, de hecho, todos los que ya tomamos la decisión somos la alegría de la huerta, como dirían en España, ¿no? Tenemos que ser así. Pero, y lo digo bien grande, pero, y se lo digo a todos, pero llega un momento del día, o un momento de la semana, un momento del mes, un momento de la vida, o varios momentos donde hay algo que no te permite ser la luz, no te permite estar contento, no te permite amar a eso que está ahí enfrente, no te permite dar eso que tú sabes que eres. Y no estoy hablando de utopías, te puedo poner gráficamente ejemplos. Por ejemplo, yo quiero tener un trabajo, pero no me sale. Yo quiero tener más ingresos, pero no me sale.
Yo quiero curarme de esa enfermedad que me está jorobando mi vida, pero no me sale. Entonces yo quiero ser la luz para eso, para eso, para eso, para eso, para aquella, para aquel, para decirles, para darles, pero no me sale. Y ahí, chicos, es donde el perdón aplica. Ahí es donde el perdón aplica. O sea, ¿qué pasa en mi vida? ¿Qué me está pasando en mi vida que yo no puedo encender mi luz en esas, encender mi luz es dar una solución, es amar, es decir, no pasa nada, pero de verdad, o sea, no es que te vas a morir, pero no pasa nada, no, no, es que no pasa nada. ¿Qué hago yo? No puedo amar. Y ahí es donde nos metemos en esos procesos de perdón, como Luzmina nos está dirigiendo hoy. Joyce, por ejemplo, ¿cómo llega ella a la niña del tiburón? ¿Cómo llega? Porque ella quiere ser libre en alguna parte y no puede. Entonces, cuando deja de sentir esa libertad, se mete para adentro y su Espíritu Santo la lleva cuando estaba viendo la novela, la película del tiburón y dice, "Ah, con razón, yo no puedo, no solamente nadar, que sería a lo mejor lo de menos, es nadar hoy en un mundo de posibilidades y me lleva allí. ¿Por qué? Porque me acostumbré a vivir en ese miedo y ahí es que se libera el miedo para poder ser. ¿Qué me pasó a mí en esta circunstancia? Que yo quiero, hay cosas que quiero hacer, pero no me sale. Hay cosas que quiero dar, pero no me sale. Y me he quedado sintiendo aquello y me di cuenta, a mí siempre, Jorge, que es de lo que estamos siempre hablando, me lleva al momento inicial de mi nacimiento, o sea, en el momento donde yo nací, donde vine a traerle luz, porque de hecho cuando mi mamá me parió dijo, voy a dar a luz, o sea, hola, iba a salir yo de ahí. Y cuando yo nací, lo que yo menos pude fue dar luz a mi madre y a mi padre porque el caos total en ese nacimiento fue tan total que qué luz iba a dar. Ella se murió, o sea, qué luz iba a dar yo, sí. Yo lo que me asusté, y mi padre se volvió loco, loco literal, o sea, loco literal, o sea, entonces yo encontré hoy a esa niña ahí, no puedo decir la palabra porque lo están grabando, pero tú te la imaginas, Jesús, esa niña ahí, sin qué luz, qué amor voy a dar yo, yo estaba así como de alguien, por favor, alguien que me rescate. Y hemos visto a esa niña un millón de veces en terapia, pero no importa, 70 veces 7, cada vez que haya que perdonar algo, se perdona para aliviarse, se perdona porque yo quiero dar amor, porque yo quiero extender mi amor. No me interesa si tengo que ir 50.000 veces a perdonar, porque yo hoy en mi presente, no estoy siendo feliz por esa circunstancia. Si el Espíritu Santo me lleva para allá, pues yo libero. ¿Y qué más hay que liberar? Vámonos, ¿qué más hay que liberar? Somos perdonadores. Perdonamos para estar libres hoy, porque el problema es que no me sale, porque efectivamente somos soles andantes, somos figuras de luz, amor perfecto andantes, dando soluciones a todo el mundo con nuestro amor, nuestra compañía, nuestra ayuda, nuestra alegría, o sea, somos, Nuestra entrega. pero hay cosas que no te salen y tú dices, y estás ahí como un carrito de choque, y ahí es donde te paras y dices, bueno, voy a dejar de luchar, Espíritu Santo, dame letra, y la letra te llega porque te aparece un workshop, te aparece una terapia, te aparece una lectura, te aparece una canción, te aparece una película, o estás fregando los platos y te llega la imagen, tú, y ahí vas. ¿Sabes la belleza? Que todos nosotros sabemos perdonar. Y gracias, Luzmina, por recordarlo una vez más y enseñarnos a todos, porque esto es lo que enseña aprendiendo a hacer. A perdonar todo, no importa qué, porque a mí no me importa perdonar 100.000 veces, a mí lo que me interesa es ser feliz hoy, porque mañana yo qué sé. Sí. Gracias, mi amor. Adelante, Adelante, Jesús. Jesús. Tienes el micrófono en mute. Activa el micrófono, Jesús. ¿Nos escuchas? Ahora sí. Que yo estuve trabajando 8 años en un sindicato y tenía un compañero que decía que los problemas de la democracia se solucionaban con más democracia. Si no nos ponemos de acuerdo, volvamos a votar y votemos hasta que nos pongamos de acuerdo. Entonces yo diría que los problemas del perdón se solucionan con más perdón, Totalmente. incluso perdonándote a ti siendo incapaz de perdonar, porque hasta eso es mentira.
No existes tú y tu incapacidad de perdonar. La única verdad es Dios. Eso es un pensamiento solamente, así es, Jesús. Gracias. Bueno, y definitivamente es eso. O sea, el perdón es aquí, ahora, en este instante, y es perdonarte a ti por creerte que estás separada de Dios. Y la experiencia lo que llevó es a eso, a que te liberas. Y realmente lo experimenté en esta oportunidad. Gracias, Luzmi, porque fue eso, liberador. Cuando ya no sientes que eres un cuerpo, cuando ya prácticamente te sientes que estás unida a Dios. Y todo aquello que pensaste, que creíste, o sea, se desvanece. Entonces, la invitación de Antonia es sí, es reconocer que hay algo allí que todavía no te permite en este momento experimentar la felicidad. Entonces, es aquí y ahora, es en este instante, irse adentro, hacer un silencio, conectarte con tu esencia y allí ocurre realmente esa liberación. Y bueno. Este tema ha sido fascinante y experimentarlo, porque es eso, o sea, la práctica es la que nos lleva a esa liberación. En verdad, Luzmi, en gratitud por esta experiencia, por esta Imagínate, práctica, imagínate lo hermoso también con los niños, que ellos están alerta las 24 horas del día. Y completamente. cuando están pequeñitos, como me dijo el Espíritu Santo, a partir de los 4 años, porque ya se les comienza a olvidar con los condicionamientos lo que son, el Hijo de Dios. Y mira, lo hermoso que ellos están alertísimas y tú estás contando el cuento con toda la gracia que lo amerita, porque uno hace de actriz y de todo en ese cuento. Y cuando menos te lo imaginas, hay un niño que está ahí pegadito mirándote y con las lagrimitas. Hay otro que está ahí abrazadito. Mira, es una belleza. Y Sí, cuando y terminan y ellos se te sienten reconducen, exacto, ellos la te luz, reconducen a la inocencia, o sea, ¿sí? porque realmente es la inocencia, es eso, es no tener juicio de nada, simplemente sentir, conectarte con ese sentir. Entonces, eso es lo que vamos perdiendo por los condicionamientos. O sea, todo es el no hagas, el no digas, el no, el no, el no o El cualquier otra control, cosa que son tus miedos, lo que les estás llevando a ellos, la a que a sobreprotección. la sobreprotección, todos esos condicionamientos que realmente son nuestros. O sea, eso es lo que tú le transmites a ellos. Tus experiencias e inclusive que los vas condicionando con pensamientos y creencias que no son así. O sea, eso no es lo que ellos en todo caso tienen que experimentar. Ellos eligen a cada instante ser felices y date cuenta que ellos no guardan ni rencor ni nada, simplemente juegan, están en el aquí y el ahora. O sea, y eso es lo que nosotros tenemos que ver de los niños. O sea, la inocencia que es nuestra, el amor que es nuestro, el vivir el aquí y el ahora. O sea, Para es llegar al cielo exacto, hay que llegar como un niño inocente. exacto, inocente. Y el cielo lo experimentamos aquí, que esa es la otra cosa Totalmente, que totalmente. tenemos condicionada. Ay, no, ¿cuándo vas a experimentar el cielo? ¿Cuando te mueras? No. O sea, cuando te mueras físicamente, porque vivimos en pensamientos de muerte. Entonces resulta ser que, ¿para qué? Como decía Jorge, oye, pero si yo puedo elegir aquello, ¿por qué no elegir la paz? O sea, y es aquí, es en este momento. Cualquier cosa que te perturbe, tú dices, ¿hasta qué instante? O sea, ¿y por qué? O sea, si hay algo que me está impidiendo experimentar la paz y ya estamos conscientes de eso, bueno, entonces hagamos un silencio, ¿verdad? Conectémonos con nuestra esencia y si no lo podemos ver porque es así, bueno, viene por lo menos Luzmi
Jorge o cualquiera de los demás y nos dicen, mira, con una palabra, con un gesto, o sea, ya entras en conciencia. O como nos contabas, o sea, ¿qué te decía Carlos? O sea, mira Luzmi, ve sin juicio, o sea, no hagas juicio. Simplemente el que viene a ti ya lo tienes que ver en luz. Y tu nombre es ese, es luz. ¿Ok? O la experiencia que nos contaba Antonia. O sea, de niña, sí. Yo por lo menos me sentí siempre relegada en mi casa, ¿ok? Porque cuando yo nací, lo primero que dijo mi abuela era que yo no era hija de mi padre, imagínate tú. Entonces, ese condicionamiento desde que eres una beba, que no eres hija de tu papá, imagínate ese condicionamiento desde el nacimiento. Entonces, esas son las cosas que uno dice, wow, pero ahora que sí me reconozco como la hija de Dios, cuando hice el perdón con mi papá en este mundo, resulta ser que el mensaje que llegó fue simple. Dijo, es que tú no puedes luchar, tú no puedes no amar a tu papá, tú no lo puedes odiar, porque tu lucha y tu conflicto realmente es porque lo amas. Deja de luchar. Y en ese momento se disipó todo aquello que llevó 40 años de mi vida en estar consciente. Y Entonces, nosotros en esa experiencia también sentimos que eso que tú viviste fue más allá, atrás, en el momento que te separaste de Dios, que por alguna razón sentiste que Él te apartó de su lado o tú te fuiste de su lado y entonces sentiste el rechazo y con esa condición entraste al vientre de tu madre y por eso proyectaste ese mundo de esa manera. Por eso tenemos que ir mucho más allá e encontrarnos y reconciliarnos Liliano, con nosotros y con Dios, que ese es el problema y la solución, como lo es dice uno el curso de solo. milagros. Es uno Uno solo. solo, que es sentirnos separados de Dios Así y del es. amor y de lo que somos, la luz. Y lo mismo lo sentimos aquí. Entonces, fíjate que hay una oración que crearon mi hermano Carlucho y su esposa Margot, que para mí es el recordar a cada instante que no me puedo olvidar que soy el Hijo de Dios y quiero compartirla con ustedes aquí y ahora. Entonces vamos a sentirla porque es de sentir. Solo cierra tus ojos y ya sabes que al conectarte contigo estás en silencio y en paz. La decisión. Padre, ya sé que soy tu hijo. Ahora quiero experimentarlo. Quiero sentirlo y extenderlo al mundo, amando a todos mis hermanos incondicionalmente, sin juzgarlos, sin perseguirlos, sin etiquetarlos, dejándoles vivir sus propias experiencias. Así todos viviremos en armonía, amor, paz, libertad, en la tierra como en el cielo. Padre, soy un humano decidido a ser el Hijo de Dios en acción. Ayúdame a lograrlo. Amén. Recordar con esa decisión a diario que somos el Hijo. Amén. En gratitud, Luzmi, por permitirnos experimentar que el perdón es la llave de la felicidad. Y con esto
Bueno, y con esta oración, que nos pone en sintonía con Dios, nos despedimos de este workshop de la presencia de Luzmi en gratitud a todos los que se conectaron en este momento, a los que van a estar posteriormente viendo este video. Desde mi corazón, desde mi ser, en verdad que esto ha sido y es una reconexión con nuestra esencia. Y los invitamos a seguir participando. Cada maestro nos trae pues, un mensaje de amor, es un mensaje de luz, es un mensaje de sanación, de reconocernos en nuestra verdadera esencia, en nuestro verdadero ser. En gratitud, Luzmi, por habernos permitido estar aquí contigo, en experimentar. Gracias en gratitud y bueno, nuestras infinitas bendiciones para ti. Igualmente Bueno, para cada uno de ustedes. Bendiciones. amén, amén, amén. Bueno, nos vemos en el siguiente workshop. En el día de hoy vamos a tener 3 más. Entonces los invitamos a que sigan en sintonía con nosotros y nos vemos en la próxima oportunidad. Bendiciones, los amamos. Bye bye. Bye.